para informar sobre el objeto de la comparecencia. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, efectivamente comparezco ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para informar sobre las actuaciones del Departamento en relación con el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero de este año, y del accidente ferroviario que tuvo lugar en Lleida, Barcelona, el pasado 20 de enero de 2026, así como la situación en Rodalíes. Lo hago después de haber comparecido la semana pasada, hace escasos 4 días, ante el Senado, por espacio de 7 horas, de manera que pues será inevitable, dado el escaso tiempo transcurrido, que incurra en algunas reiteraciones, aunque ya les anuncio que algunos de los pasajes de mi narración de aquel día los he eliminado. Por ejemplo, la cronología del accidente, que creo que no es necesario en este caso reproducir. Y quiero iniciar mi intervención, al igual que lo hice la semana pasada, y como no podía ser de otra manera, expresando mi solidaridad y la de todo el Gobierno con las víctimas y con sus familiares y amigos, a cuyo lado vamos a estar siempre. Hago extensiva mis condolencias a también los familiares y allegados del maquinista fallecido en Lleida, y asimismo me gustaría trasladar a todos los heridos mi deseo de una pronta recuperación. En total han sido 210 víctimas directas, 47 personas fallecidas tras el fallecimiento, después de mi comparecencia en el Senado, de una persona que estaba hospitalizada como consecuencia del accidente de Lleida, y 163 personas heridas. Como dije entonces y repito, ninguna cifra explica por sí sola lo ocurrido, porque tras cada número hay siempre un nombre, hay una historia, hay una familia que esperaba, o una vida que ya no será la misma. Y desde ese profundo respeto es desde donde entiendo que deben construirse todas las respuestas institucionales. Tengo claro que ninguna medida y ninguna decisión puede aliviar el dolor de quienes han perdido a un ser querido. Tampoco puede borrar las secuelas físicas y emocionales de quienes han resultado heridos, algunas de ellas terribles, como pude comprobar en primera persona. Pero nuestra obligación, mi obligación, es comparecer, dar la cara, explicar con claridad qué estamos haciendo, por qué lo hacemos. En definitiva, cumplir con la prerrogativa que todo gobernante tiene, que es proporcionar explicaciones a la opinión pública en todo momento, pero especialmente en momentos tan difíciles como estos. También les digo que soy consciente de que no hay palabras para describir adecuadamente el dolor que causan estas tragedias, pero también permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad y, reitero, la nuestra ha sido positiva, ha estado a la altura. Todos los servidores públicos se han entregado en las tareas de rescate de manera ejemplar. Por tanto, vaya mi agradecimiento a todos ellos, a los servicios sanitarios, a los de emergencia, muy particularmente al Ayuntamiento de Adamuz y a sus vecinos y vecinas por su solidaridad, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La unidad también y la lealtad que hemos mostrado las instituciones es digna de mención y de elogio, sobre todo en los tiempos que corren. Tengo un respeto absoluto por la tarea de control al Gobierno que realizan las Cortes y he mostrado siempre mi absoluta disposición a comparecer cuando así se me ha solicitado. Sin ir más lejos, creo que soy el ministro, en el periodo de tiempo que ha estado en el cargo, que más veces ha comparecido tanto en comisión como en el Pleno del Congreso. Comprenderán que en estos momentos es complicado ser más exhaustivos en el análisis de lo ocurrido de lo que ya lo estamos siendo. Apenas han transcurrido unos días desde la tragedia y, sin duda, conforme las investigaciones vayan avanzando, tiempo tendremos de hacer próximas comparecencias o intervenciones en las que podamos arrojar más claridad. Pero lo que sí quiero resaltar, por encima de cualquier otra consideración, es el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido. Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario. Como les decía, voy a intentar no hacer un relato pormenorizado, puesto que el jueves pasado enumeré con detalle los hitos más destacados sucedidos en las primeras horas del accidente, por lo que me remito a dicha comparecencia. Por supuesto, si existe alguna duda o comentario, no tengo ningún inconveniente en tratarlo en los turnos que tendrán lugar con posterioridad. No obstante, me gustaría dejar algunas cuestiones claras que fueron objeto de polémica en estos días. Por un lado, sobre cuándo se cortó el tráfico,
La realidad es que el corte del suministro eléctrico en ambas vías, que se produjo automáticamente en el momento del accidente, imposibilitaba la circulación del material móvil. Por tanto, cuando se produjo la interacción entre el tren descarrilado y la catenaria y el posterior choque con el Alvia, automáticamente la circulación quedó completamente cortada. Por otro lado, también quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de que había 2 trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia. A continuación voy a explicar de manera resumida el contexto ferroviario en el que se produjo el accidente, del que he dado debida cuenta en comparecencias públicas realizadas estos días. En lo que se refiere a la infraestructura, el accidente se produjo en un tramo que, como saben, forma parte de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, sobre la que se acometió una renovación integral con una inversión global de 780 millones de euros. El jueves pasado expliqué con detenimiento el alcance de esta actuación, donde hemos actuado de manera progresiva, ordenada y compatible con la explotación ferroviaria, sustituyendo aquellos elementos que lo requerían en los diferentes subsistemas ferroviarios: infraestructura, plataforma, estructuras y túneles, superestructura de vía, carril, traviesas y balasto, energía y señalización, control y telecomunicaciones. En el tramo concreto donde se produjo el accidente, Guadalmedz-Córdoba, hubo 3 expedientes de contratación que les detallo. El primero de ellos era la mejora integral de la infraestructura con un importe de inversión superior a los 52 millones de euros. Se incluía la mejora de la plataforma, estructuras, tratamiento de taludes de los sistemas de drenaje y accesibilidad. Un contrato que cuenta con un modificado de 6 millones de euros que se tramitó con toda la información técnica y jurídica necesaria para su aprobación y que venía motivado, sobre todo, por el mantenimiento del servicio ferroviario al tiempo que se llevaba a cabo la obra. El adjudicatario fue una UTE formada por 4 empresas, Ferrovial, OHL, FCC y ADVI, habiendo recibido su oferta la mayor valoración técnica y la segunda mejor valoración económica. El segundo expediente fue el de sustitución de aparatos de vía y trabajos necesarios para la adaptación de los puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes a las nuevas necesidades de explotación, por un importe cercano a 27 millones de euros. Entre los desvíos sustituidos en este expediente están precisamente los de Adamuz, que fueron renovados entre mayo y junio de 2025, con entrada en servicio el 20 de junio del año 2025. La UTE fue la misma que en el anterior caso, siendo en este caso adjudicataria con ambas mejor oferta técnica y mejor oferta económica. El tercero de los expedientes es el correspondiente a la implantación del sistema de seguridad de RTMS por importe superior a los 104 millones de euros, que está en este momento en ejecución. Por ello, en esta línea se continúa operando con el sistema LZB y se producirá la migración progresiva al sistema de seguridad ERTMS. En cuanto a las inspecciones, como ya he informado en otras ocasiones, en base a la documentación proporcionada por ADIF, se realizó el control de las soldaduras aluminotérmicas con resultado apto tanto en las pruebas geométricas como de líquidos penetrantes, como también de ultrasonidos. También las comprobaciones geométricas correspondientes al desvío, y desde el inicio de la explotación se han realizado comprobaciones con auscultaciones dinámicas, geométricas y de ultrasonidos en el tramo. En concreto, en un entorno del accidente de 10 kilómetros a un lado y hacia el otro, nos consta que se han realizado al menos 13 bateos en el año 2025, el último de fecha 6 de noviembre, 5 auscultaciones dinámicas el 26 de junio, solo 6 días de la puesta en servicio, 8 de septiembre, 13 de octubre, 15 de octubre y 21 de noviembre. También se realizaron pruebas de ultrasonidos en vía el 10 de septiembre y 2 auscultaciones geométricas el 8 de septiembre y el 13 de octubre. Por último, hay una prueba, la más reciente, de 7 de enero, de los desvíos que se instalaron en la infraestructura y que dieron como resultado que estaban todos aptos. Deben tener presente que en promedio en la red hay un par de inspecciones geométricas al año, entre 2 y 4 dinámicas. Aquí se sobrepasa con creces la media de pruebas que se realiza habitualmente en la red. Y en lo que se refiere a las incidencias reportadas por los maquinistas en los últimos 4 meses, en el tramo del accidente constan 4. Un desguarnecido
comunicado el 30 de octubre de 2025, que viene a ser una falta de balasto en un punto determinado por alguna razón, se repone, un arrollamiento de un animal justo el día siguiente, 31 de octubre, desprendimiento de una pieza de un tren el 25 de noviembre y una disyunción de pantógrafo el 26 de noviembre. Todas las incidencias fueron resueltas debidamente. Por otro lado, en el caso de los trenes de Renfe, como señalé en mi comparecencia de hace 4 días, en el caso de los trenes de Renfe se han analizado todos los que pasaron antes por el lugar del accidente por el gestor de los vehículos de la flota, que es Talgo. En ninguno de ellos se detectó ninguna anomalía que, de acuerdo con los umbrales de seguridad establecidos, exigiera ninguna intervención de carácter inmediato, es decir, ni la reducción de velocidad ni la detención automática del tren. No obstante, como hicimos público también, es cierto que en algunas de las gráficas de las aceleraciones laterales se observó alguna variación que en ningún caso superaba, como he dicho, los umbrales de seguridad y que se manifiesta fundamentalmente en los 2 trenes que, junto con el Irio, pasan con anterioridad al tren siniestrado el día de los hechos. También hemos revisado los bogies de los trenes de Renfe que pasaron antes por el lugar del accidente. En uno de ellos hemos detectado marcas similares en el lado derecho a las presentes en el tren Irio que descarriló en 2 o 3 bogies, y en otro hemos observado una rozadura. Además, se ha visto una posible marca en un bogie izquierdo. En otro de los trenes. Pero salvo en esos 2 casos, ningún otro tren de Renfe que pasó ese día por el lugar del accidente, ni los días anteriores, tiene vestigio alguno en su material. Con esto concluyo el resumen de la revisión preliminar que hemos hecho de la infraestructura en el lugar del suceso. Hasta aquí el accidente descrito, el contexto en el que sucedió, pero en una tragedia de estas características la responsabilidad de las instituciones evidentemente no termina en el lugar del accidente, sino que comienza, de hecho, a partir de este. Y la prioridad, como no puede ser de otra forma, es la atención a las víctimas y a sus familiares. De hecho, una de las primeras cosas que dije era que no nos podíamos olvidar de ellas, y así creo que hemos actuado. De acuerdo con las últimas cifras, como consecuencia de este siniestro, saben que ha habido 46 personas fallecidas y 123 heridas, algunas con lesiones de enorme gravedad. El Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, por el que se regula la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares, establece las medidas a adoptar por las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, pero también las de las empresas y entidades del sector ferroviario para garantizar esa asistencia de las víctimas de accidentes y sus familiares. En base a dicha normativa, las empresas ferroviarias desarrollan sus planes de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares mediante los que se establecen mecanismos de información, atención, instalación para atender a los familiares, transporte y alojamiento, atención psicológica, información sobre asistencia financiera, tratamiento de los efectos personales y otras medidas. Tanto Renfe como Irio tienen sus planes aprobados, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de Protección Civil. Y en este caso, el de Renfe fue aprobado el 15 de junio de 2015, revisado el 19 de septiembre de 2025. En el caso de Irio fue aprobado con fecha 18 de noviembre de 2022. Asimismo, el Real Decreto 627/2014 de 18 de julio establece un baremo de indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros a los efectos previstos en el Real Decreto. En todo caso, las indemnizaciones finales, esto quiero dejarlo claro, serán las establecidas en los seguros que tenga contratados cada compañía, cuyo importe puede ser superior al establecido en el baremo recogido en el citado Real Decreto. El Reglamento de la Unión Europea 2021/782, relativo a los derechos y las obligaciones de los viajeros del ferrocarril, también establece un conjunto de garantías específicas aplicables en caso de accidentes ferroviarios. El reglamento dispone que las empresas ferroviarias deben contar con un seguro o garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad frente a los viajeros. Asimismo, garantiza que las víctimas de un accidente ferroviario reciban un anticipo económico con independencia de la determinación posterior de las responsabilidades. Dicho anticipo debe abonarse con carácter inmediato en un plazo no superior a 15 días desde la identificación de la persona con derecho a percibirlo, y su importe debe ser proporcional a los daños y perjuicios sufridos, estableciéndose un mínimo de 21.000 euros por fallecimiento.
Este anticipo tiene por finalidad cubrir, entre otros conceptos, gastos de exequias, mantenimiento de las personas dependientes, tratamientos médicos, transporte, servicios de ambulancia, así como los daños derivados de la incapacidad u otros conceptos reconocidos por el derecho nacional. El pago de este anticipo corresponde a la empresa ferroviaria con independencia de que resulte o no responsable del accidente. En el caso de Renfe, el mismo día 18 de enero, a las 20:45, se puso en marcha el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares, conocido como PAVAF. En el marco de este plan, la compañía está desplegando desde el primer momento del accidente el operativo de atención personal para información y atención y ayuda psicológica o médica directa a los afectados. De acuerdo con los últimos datos, desde ese día, Renfe, y actualizo, por supuesto, los datos con relación al jueves pasado, ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de víctimas del accidente de Adamuz a través de su servicio de atención telefónica en el 910 1020 y los centros de atención a familiares que se pusieron en marcha el mismo día 18 en 3 puntos físicos: Madrid, Córdoba y Huelva. La compañía ha atendido a 508 personas mediante personal de servicio de asistencia psicológica que han ofrecido tanto atención telefónica como presencial en sus centros de atención a familiares. Además, desde el 23 de enero se encuentra en funcionamiento un punto operativo en la estación de Huelva para atender a las víctimas y familiares en el proceso de recogida, de entrega de enseres y pertenencias, y esta semana se ha adecuado el horario de recogida desde las 10 a las 18 horas. Este dispositivo está actualmente formado por personal de Renfe para atención a las víctimas y familiares, 2 psicólogos para acompañamiento y apoyo en estos momentos y un operario para la búsqueda en los almacenes donde se encuentran custodiados los enseres y pertenencias personales, así como personal de seguridad. Además, la línea 900 de atención de Renfe sigue activa. Hasta el momento, el call center ha atendido alrededor de 1.000 peticiones de familiares que solicitaban fundamentalmente información, manutención, transporte, alojamiento, asistencia financiera o asistencia médica y psicológica. Por último, me gustaría indicar que Renfe está realizando todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado de las personas afectadas, facilitando sus desplazamientos en distintos medios de transporte y proporcionando manutención y alojamiento cuando es necesario, en total a más de 200 personas. Un hecho diferenciador de esta tragedia es que, por primera vez, se han producido víctimas en una operadora de viajeros distinta a Renfe, en este caso Irio. Por ello, de conformidad con la legislación y normativa aplicable, esta compañía debe proceder en la misma línea que lo está haciendo Renfe. Pero, como todos ustedes saben, no nos hemos quedado ahí. De hecho, en el Consejo de Ministros del pasado martes hemos aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a las Víctimas de los Accidentes Ferroviarios de Adamuz y Lleida, y por ello este Real Decreto Ley tiene como objetivo complementar las indemnizaciones ya previstas con ayudas directas, inmediatas y exentas de tributación destinadas exclusivamente a las personas afectadas por estos accidentes. No voy a desgranar una medida que ha sido completamente desglosada tras Consejo de Ministros y en la comparecencia del pasado jueves. Simplemente recordarles que las cantidades se abonarán en un único pago, que serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, que estarán exentas de tributación para que el importe llegue íntegramente a las personas afectadas sin cargas añadidas ni trámites innecesarios. Y subrayo, no se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro. Eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional. Hoy, precisamente, ha comenzado el plazo de 3 meses para que las víctimas de los accidentes, de ambos accidentes, puedan pedir las ayudas. Hemos prestado especial atención a que su tramitación sea lo más sencilla posible, que las personas beneficiarias cuenten con ayuda para la solicitud en un momento tan doloroso como el que están viviendo. Y con este fin, y con el fin de acompañar a las personas afectadas, con la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se ha impulsado la creación de oficinas de atención integral a las víctimas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades con personas afectadas por los accidentes, con especial atención a la provincia de Huelva, que prestarán estas oficinas apoyo directo en la tramitación y resolverán dudas sobre todo el proceso y prestarán también atención a las consultas telefónicas.
Y hemos habilitado en la sede electrónica del Ministerio un apartado específico con toda la información necesaria que incluye los formularios para su solicitud y una guía para su aplicación y las preguntas frecuentes. También podrán encontrar información en la propia página web de Moncloa. En cuanto a la transparencia, desde el domingo 18 me comprometí a tener transparencia absoluta en relación con estos accidentes. Dije que comparecería, daría las explicaciones que fueran necesarias las veces que fueran necesarias. Dije que no me iba a esconder y la semana pasada comparecí ante el Pleno del Senado. Hoy estoy aquí en la Comisión del Congreso. He comparecido ante todos los medios de comunicación, 4 veces en rueda de prensa, 2 de ellas con una extensión muy importante. Y, en fin, aunque a veces me pueda precipitar o aportar alguna información que luego tenga que corregir, he preferido pecar de eso que no de todo lo contrario, porque pienso realmente que la transparencia y el esclarecimiento de los hechos es respeto a las víctimas y a sus familiares y, por tanto, pueden contar conmigo para ello. De hecho, como les decía, desde que se produjo el accidente hasta hoy han sido 4 las ocasiones en las que he comparecido ante todos los medios de comunicación, 17 entrevistas y en esta línea voy a seguir trabajando para esclarecer lo ocurrido y, por supuesto, también para rebatir los numerosos bulos que han ido surgiendo y que siguen surgiendo a día de hoy. Algunos probablemente tendré que desmentirlos hoy en esta sede porque seguramente serán utilizados como si fueran la verdad absoluta y, por tanto, bueno, pues esta es una parte del trabajo que lamentablemente nos está tocando hacer, que es aclarar ante la sociedad cuestiones que no son ciertas y que solo buscan envenenar a la ciudadanía, sembrar la desconfianza en las instituciones, etcétera. Tienen que saber ustedes que, de acuerdo con las disposiciones legales, las empresas ferroviarias, en este caso Adif, Renfe y Irio, tienen que redactar su propio informe de la investigación, que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es un órgano independiente, debe aprobar su correspondiente informe de la investigación técnica del mismo, un informe que no determina culpables, pero sí determina causas y emite recomendaciones para que los accidentes, en la medida de lo posible, en el futuro se puedan evitar o no puedan volver a suceder. Y en esta línea ha habido 2 notas, una primera del día 19 y otra del día 23 de la propia CIAF, en la que se plantea la hipótesis provisional de la fractura del carril con anterioridad al paso del tren Irio siniestrado y, por tanto, al descarrilamiento. Los pasos siguientes de la investigación será el envío de muestras del carril a un laboratorio metalográfico con el objeto de determinar las posibles causas de la rotura. En cuanto a esas causas, no se descarta ninguna hipótesis. También se indicaba que en las próximas semanas se procederá a la descarga y análisis de los registradores de los trenes implicados en el suceso. Desconocemos si eso se ha producido. Por último, se recoge que una vez que se determinen las causas se podrán establecer nuevas líneas de investigación derivadas de las mismas y lo único que les puedo subrayar es que nosotros, como Ministerio, nuestra labor es dar soporte logístico, por así decirlo, a sus requerimientos y remitir toda la información que se nos solicite, cosa que en estos días estamos realizando con la mayor celeridad posible. Por último, por supuesto, como no cabe de otra manera, estamos a disposición de los tribunales de justicia para remitirles cuanta información sea necesaria. De hecho, en los últimos días también se ha remitido determinada información solicitada por la Guardia Civil y por el propio juzgado. Respecto al plan alternativo de transporte, decirles que estamos supliendo la ausencia de comunicación de Madrid con Andalucía por tren de alta velocidad con conexiones a través de planes alternativos de transporte. Como saben, tenemos activo el servicio Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano con normalidad y tenemos una conexión entre los puntos intermedios que han quedado interrumpidos como consecuencia del accidente de Adamuz a través
de autobuses que están prestando el servicio a las personas que no pueden desplazarse en la forma que tenían por costumbre, que era en el tren de alta velocidad. Se han establecido conexiones con Huelva, Antequera, Algeciras, Ronda, entre Madrid y Sevilla, Granada y Almería por vía convencional, y se ha habilitado la posibilidad de que los viajeros puedan solicitar el reembolso gratuito de los billetes que hubieran adquirido o adquirir nuevos con cargo a ese plan alternativo de transportes. En fin, hemos dado todas las facilidades para que procedieran a las devoluciones si así lo consideraban oportuno. A modo de balance, hasta el pasado domingo se han transportado ya 40.000 personas entre Madrid y Andalucía con este plan alternativo. Es una cifra equivalente a un 17% de los viajeros transportados respecto a una semana normal. Por tanto, es evidente que el plan alternativo de transportes de ninguna manera puede suplir el servicio que prestaba la alta velocidad. Por último, debo decir que la semana pasada ya recibimos autorización judicial para comenzar las obras de emergencia que permitirán restablecer la circulación. Desde el pasado día 18, una vez finalizadas las labores de rescate, Adif mantiene un operativo permanente para restaurar la infraestructura afectada, de manera que tras la retirada de los trenes implicados y el despeje completo del área, las primeras actuaciones se han centrado en el saneamiento de la explotación y en la retirada de los elementos de superestructura dañados. A partir del día 24 se comenzó el desmontaje progresivo de la vía y el tratamiento del balasto, con el acopio de más de 2.400 traviesas nuevas destinadas a la reposición. En paralelo, las actuaciones en el ámbito de electrificación están muy avanzadas. Estas se han podido realizar antes de que el resto de tareas propiamente de la vía. La restitución estructural de la línea aérea de contacto se encuentra prácticamente concluida, tras completarse el izado y hormigonado de los 12 apoyos que fueron destruidos en el descarrilamiento, además de la reconstrucción de ménsulas y la reposición del cable de guarda en ambas vías. Para finalizar la reposición completa, queda por ejecutar en la parte de energía el tendido de los conductores de catenaria. Y estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso. No obstante, no creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. La verdad es que, en fin, se junta todo. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero, como saben, en estos días tenemos una situación climatológica que incluso ha llevado hoy a la propia Junta de Andalucía a tomar medidas de limitación de la movilidad, y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. Bien, paso a la segunda parte de la comparecencia para explicar el accidente ferroviario que tuvo lugar en Lleida, Barcelona, el pasado 20 de enero del presente año, así como la actual situación en Rodalies. Como indiqué anteriormente, vuelvo a reiterar mi solidaridad con las víctimas del accidente de Lleida, con sus familiares, también con todas las personas que por deber laboral o voluntad personal han contribuido a ayudar en momentos tan difíciles. Reiterar mi agradecimiento a una particular, Ernestina Torrelló, de Cabes Torrelló, que, como ya saben, abrió las puertas de su casa para que se instalara un hospital de campaña en el mismo lugar de los hechos y el centro de control del accidente. A pocos metros de su casa se produjo. Por supuesto, dirigirme a todos los usuarios de nuestro sistema ferroviario que estos días han visto cómo el servicio tenía serias afectaciones, o en el caso concreto de Rodalies, que no han podido contar con él. Por ello, les traslado nuestras más sinceras disculpas. Les aseguro que este Gobierno y este ministro en particular somos plenamente conscientes de que trabajamos para ellos. No construimos vías, no movemos trenes porque nos gusten, sino para proveerles de un servicio público que sabemos que es indispensable en su día a día. Y la situación en Rodalies en estos días desde luego, ha distado mucho de ser el servicio que la ciudadanía de Cataluña necesita. Me consta que para el resto de las administraciones implicadas también el servicio ferroviario es una prioridad. Lo he podido constatar en Andalucía y en Cataluña, y me gustaría pensar que todos los aquí presentes, como representantes de la ciudadanía que somos, compartimos el mismo objetivo. Como explicaba el pasado jueves, en primer lugar, conozcamos de dónde venimos, cuál es el contexto.
un titular de febrero del año 2016 rezaba: ¿por qué las rodalíes funcionan tan mal y por qué seguirán haciéndolo? Y la primera impresión es desalentadora al constatar que persiste la misma impresión que hace 10 años. El artículo surgía a raíz de varios episodios de días de afectaciones severas en el servicio los días anteriores. El artículo es un buen reflejo de la situación que Rodalíes tenía entonces, que describía una red antigua y sobrecargada, a lo que yo añado una red mal diseñada, desarrollada en un territorio con continua interacción con el medio natural, que en estos días precisamente se ha revelado como un problema de primera magnitud. Una estructura territorial de auténtico alcance metropolitano, pero con cuellos de botella en los 2 túneles centrales de Barcelona, con un número de viajeros en torno a los 400.000 usuarios diarios, y ya entonces se hablaba de la flagrante desinversión de los gobiernos precedentes en los últimos años. Habrá tiempo de analizarla con todo lujo de detalles en esta comparecencia. Había un plan de Rodalíes de Barcelona 2008-2015 que se aprobó en 2009 que preveía una inversión de 4.000 millones de euros. Se tildaba de ambicioso porque contemplaba la construcción de 14 estaciones. El Gobierno cambió de color a medio plan y nunca más se supo, dejando un balance de ejecución del 10%. De ahí venimos de tener los mismos problemas desde hace décadas, de intentos frustrados de remediarlo, de herencias que han lastrado el despegue del auténtico ejercicio modernizador, que sí se ha impulsado desde el año 2020. Por desgracia, muchas de las causas de entonces siguen vigentes, porque la planificación de infraestructura requiere tiempos que se agravan por la falta de voluntad política. Pero permítanme reivindicar la gran diferencia. El artículo del año 2016 terminaba con un epígrafe titulado «Sin previsión de mejora». Eso ha cambiado. Hoy sufrimos incidencias y limitaciones del servicio, pero por razones diametralmente opuestas a las que sucedían en el año 2016. Un exceso de inversión, exceso de obras. A diferencia de entonces, creo que la mejora está en camino, la infraestructura se está modernizando, llegan nuevos trenes, esperemos que pronto, y también habrá una gobernanza más eficaz, más vinculada con el territorio. Sentadas estas circunstancias, me gustaría hacer una primera reflexión sobre lo que confluyó la semana del 20 de enero, que en ningún caso responde a ninguna acción concreta de Adif ni Renfe en Cataluña. En primer lugar, está la cuestión climatológica. Se ha pretendido negar en estos días, pero como luego indicaré, se produjeron 2 desprendimientos de taludes en muy pocos minutos. Se dice que ha llovido poco en Cataluña, que no ha llovido tanto como para que la climatología esté en la raíz de los problemas que hemos vivido la semana pasada. Que quiero que quede claro, ¿no? La red de Rodalíes es una red que discurre en muchos de sus tramos en trinchera por parajes naturales, que tiene numerosísimos taludes a su alrededor y que en estas circunstancias se ha visto seriamente afectada. Solo les voy a dar 2 datos. Uno es del Servicio de Meteorología de la Generalitat de Cataluña, Meteocat, que describía las lluvias acaecidas la semana pasada como las mayores en 76 años en Cataluña. Había que remontarse a 1950 para encontrar un dato similar, por ejemplo, en las comarcas de Reus, en Granollers, en otros lugares de la geografía catalana. Apunten el segundo. Las 4 provincias catalanas, salvo el sur de Tarragona, se encuentran en estos momentos en un 100% de saturación hídrica. Quiere decir que no tiene el suelo de Cataluña ninguna capacidad para absorber una gota más de agua que caiga del cielo. Mucha o poca, la que caiga, las provincias de Cataluña no están en condiciones de absorberla. Ojo, esta cuestión no solo es predicable de Cataluña en estos días, es predicable de provincias como Jaén, por ejemplo, y al respecto, y seguramente en el debate habrá oportunidad de discutirlo, ¿no? Llamarles la atención sobre los fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo en nuestra geografía, ante los que algunos quieren cerrar los ojos, ponerse anteojeras, no quieren ver, no quieren escuchar. Esto está sucediendo, es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente.
esto está aquí para quedarse, nos va a ocasionar terribles problemas y pone en jaque nuestras infraestructuras y el paradigma con el que se concibieron en años pretéritos. Una reflexión sobre la R1 de Rodalíes, una línea que discurre en su mayor parte muy próxima al mar. Se decía en estos días, se hablaba de los túneles del Garraf, de los viaductos del Garraf. Darles un dato. La obra para renovar esa parte de las infraestructuras, para mantenerla, para darle el tratamiento que requiere por su nivel de deterioro, está contratada, no licitada, contratada. ¿Por qué no se ha iniciado? Porque la propia Generalitat de Cataluña pide que esperemos un poco más para que concluyan otras obras que están en este momento en marcha en otras líneas, en concreto en la R4, y de esta manera evitar que el corte de la R1, que va a ser imprescindible para acometer las obras de la zona del Garraf, influya en la prestación del servicio. Por tanto, aquí, especialmente aquí, en Rodalíes, nos planteamos la disyuntiva fundamental a la hora de renovar la infraestructura ferroviaria. Queremos obra, queremos conservación, queremos renovación, pero también queremos prestación del servicio. Y esa ecuación no es fácil de resolver. Créanme, si hay un problema en este momento en Rodalíes, y estoy dispuesto a discutirlo con un mapa delante, no es el abandono, que sí, por supuesto, de tiempos pretéritos. Ese abandono en este momento no se produce. No hay una línea de Rodalíes en la que no haya una o dos obras en este momento en ejecución, alguna concluida y otras en proyecto. No hay un problema de que no se esté invirtiendo. Solo en el ejercicio pasado y en el anterior, el Ministerio de Transportes ha invertido más de 1.200 millones de euros en Rodalíes de Cataluña. Yo les insisto, busquen ustedes alguna etapa, tiene que ser fácil. Si la ha habido, fácil de encontrar, en la que se haya invertido una cantidad similar en Rodalíes de Cataluña. Pero eso significa que la obra causa problemas, causa cortes de servicio, causa incidencias cuando se hace en la franja de mantenimiento. Y, por tanto, esta es la situación. Por contextualizar, y volviendo a lo meteorológico, solo 9 meses, desde abril del año pasado, Cataluña estaba en sequía hidrológica, desde hacía 3 años. Hoy la situación es de saturación hídrica, en 9 meses. El segundo elemento que sin duda está jugando en esta tormenta perfecta que vivimos en Rodalíes de Cataluña en este momento es una situación anímica del colectivo de conducción, de los maquinistas. Algunos me reprochan que utilice este argumento, pero es verdad, no se puede esconder. Los maquinistas están en este momento afectados. Han perdido a 2 compañeros, ven que la situación de la seguridad, como consecuencia en este caso de caída de piedras, de caída de un muro, etcétera, y una infraestructura, como he dicho, tremendamente compleja, anticuada y con un trazado muy complejo, pues tienen una postura exigente en torno a la seguridad. Y quiero también dejar claro que nuestra premisa es garantizársela. Por eso pido disculpas a los usuarios de Rodalíes si ahora tenemos en funcionamiento tan solo la R1 y R2 y tenemos muchas líneas cortadas. Hemos priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia. Porque empatizamos también con el colectivo de maquinistas y también con los usuarios del ferrocarril. Y aunque la correlación no implica causalidad, en este caso, no tiene nada que ver el accidente de Adamuz con el accidente de Yélida, es evidente que la sensibilidad está a flor de piel, que es un colectivo con una identidad muy compartida y que siente mucho la camiseta y, por tanto, entendemos cuál es su situación. Pasados los días, vamos desentrañando todos los factores de ambos sucesos. Veremos que las desgracias responden en este caso a causas completamente distintas, pero entendemos las posiciones de todo el mundo y por eso me parecía importante subrayar el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? En cuanto al accidente del día 20 de enero, son 2 accidentes realmente que suceden en 2 puntos de la red casi simultáneamente. Uno de ellos el que se produce en Massanet, en la línea
R1 y R11, a la altura de Massanet de la Selva. Alrededor de las 20:30 se produce un descarrilamiento de la rueda de un tren como consecuencia de la caída de una piedra de grandes dimensiones en la vía a causa de un desprendimiento. El tren se mantiene en la vía, no hay heridos, no hay daños graves, pero las 12 personas que viajaban en el tren tienen que ser trasladadas, se desplazan los bomberos, los pasajeros son evacuados, como he dicho, y aproximadamente 2 horas después ya son trasladados por carretera a sus lugares de destino. La tarde del miércoles, la noche del martes al miércoles, el tren se encarrila y se retira. Poco después, alrededor de las 21 horas, un poquito menos, en la línea R4 de Lleida se produce el desprendimiento de un muro de la autopista AP7, cuya titularidad corresponde a la Dirección General de Carreteras, sobre la vía que sorprende al tren a su paso y que, a pesar de que iba con una limitación de velocidad a 60 km/h, precisamente porque en esa vía se están haciendo obras de renovación, no puede frenar a tiempo y se produce el hecho fatal con el fallecimiento del maquinista y los 5 heridos muy graves y otros 34 heridos que viajaban en el tren, ¿no? Se desplegó, como en el caso de Adamuz, el plan de atención a víctimas y familiares, independiente y complementario al que puedan disponer la propia Generalitat y los servicios de emergencia. Atendiendo al principio de precaución, que entendemos que estaba perfectamente justificado en que se habían sucedido 2 desprendimientos en muy poco lapso de tiempo, a las 22:20 se ordena la suspensión total del tráfico ferroviario en el ámbito de Cataluña, que desde entonces no se ha recuperado, sin duda, con la normalidad que todos deseamos, ¿no? Porque en ese mismo sentido, a las 12:45 ya se anunció que no habría servicio en Rodalies. A última hora del miércoles el servicio podía recuperarse, así se anunció. Sin embargo, a primera hora del jueves, los maquinistas pidieron más garantías de seguridad para poder retomar el servicio, por lo que el servicio finalmente no se prestó. Lo que sí se hizo ese día fue realizar inspecciones sobre el terreno con marchas en blanco, que se han venido manteniendo durante todo este tiempo, circulaciones sin pasajeros, para que se entienda, en las que tanto el personal de Renfe como el personal de Adif recorren la línea, no solo auscultándola, sino también observando el entorno, prestando especial atención a los taludes y a otras estructuras. Pasamos al día viernes 23, se retoma el servicio, aunque de manera irregular, debido a problemas operativos que se traducen en retrasos de más de 30 minutos. En ese mismo día se produce un nuevo desprendimiento en la línea R1 a la altura de Tordera, un desprendimiento en un punto que no se detectó como punto de riesgo medio-alto y, por tanto, de intervención inmediata en las inspecciones de los últimos días. Se había instalado una malla de contención hacía menos de 3 años, pero esa malla no ha sido suficiente para retener las piedras que cayeron sobre la vía y, afortunadamente, sin ninguna consecuencia. No había pasado ningún tren, pero bueno, pues se toman, a raíz de ese desprendimiento, medidas de nuevo de suspensión del servicio durante el fin de semana, lo que se comunica en la medianoche del viernes al sábado. Así, durante el sábado y el domingo se suceden reuniones de trabajo para evaluar la red, coordinar los trabajos de emergencia. Se desplaza el secretario de Estado a Cataluña el mismo sábado por la tarde. Ha estado hasta ayer mismo, hoy ha regresado en coordinación permanente con la Generalitat y atendiendo a los medios de comunicación. También los presidentes de Renfe y Adif se desplazan a Cataluña varios días desde el inicio de estos episodios. La representación, por tanto, del Ministerio al más alto nivel, la absoluta disponibilidad de todos, y de ello da buena cuenta pues la importancia que le hemos dado a la gestión de Rodalies, que ha sido, sin duda, una prioridad de primer nivel para el Ministerio y para sus empresas dependientes. Hemos movilizado, en el caso de Adif, 150 personas adicionales a las que tenemos desplazadas allí. El lunes se incorporaron otras 180 personas en tareas de vigilancia y apoyo, una en cada uno de los puntos que hemos considerado que era crítico. Por tanto, un dispositivo de más de 300 personas trabajando para vigilar y resolver las incidencias que han surgido a raíz de esta borrasca. Hay que señalar que entre ese personal hay expertos, ingenieros, geólogos especialistas, lo que da mayor fiabilidad a las tareas de inspección y diagnosis realizadas. Se han inspeccionado 70 puntos, de los cuales inicialmente 23 se catalogaron como de alto riesgo y se pasó a actuar en todos ellos de emergencia. En este momento tenemos una treintena de puntos localizados
todos prácticamente taludes, zonas de potencial desprendimiento por las características del suelo de estos días, y a medida que avancen las inspecciones, pues el listado se irá nutriendo con otros elementos como estructuras, pasos superiores, cerramientos, etc. Hay que decir que algunos de estos puntos ya estaban detectados, tienen su respectivo proyecto para actuar sobre ellos, pero la vía de emergencia, como saben, permite ir más rápido en algunos trámites, aunque es una vía excepcional que debe justificarse muy bien, y entre ellos les destaco los túneles del Garraf en la R2, donde, como les he aludido antes, se van a realizar los trabajos en las próximas semanas. Tal y como se anunció el domingo por la tarde, estaba previsto el restablecimiento del servicio el lunes 26. Sin embargo, aunque este servicio se inicia a las 6:20, el software del centro de tráfico de la estación de França se bloquea, se intenta recuperar, se vuelve a caer, generando la secuencia de anuncios que ya conocen de restablecimiento, paralización, nuevo restablecimiento, nueva paralización del servicio, que se ha reproducido en el día de hoy. Quiero, en este caso, remitirme a la empresa responsable de la prestación del servicio de software, que es el que ha fallado, que es la mercantil Siemens, que espero que en el día de hoy, por la tarde, proporcione todas las explicaciones que sean necesarias en relación con este fallo. Es un software instalado hace apenas 3 meses, es nuevo, dio problemas ese día. Desde ese día la empresa Siemens dejó 2 técnicos de guardia permanentemente en el CTC y gracias a ello las 2 caídas del sistema que se han producido en el día de hoy han tenido una duración muy escasa, la primera de 12 y la segunda de 4 minutos. Afortunadamente, creo que no ha vuelto a haber problemas desde la puesta en marcha ya definitiva del servicio hacia las 8 y pico de la mañana. También debo indicar que hasta el lunes 26 no se pudo retirar todos los elementos del tren de Lleida. El accidente fue muy fuerte y no pudieron ser retirados ni los restos del tren ni del muro. Y el martes 27 se iniciaron los trabajos de reparación del muro, que está siendo tremendamente complejos, hasta el punto de que, como saben, cortamos uno de los carriles de la AP7 para realizar la reparación y luego nos vimos obligados a cortar la parte completa de la AP7 en sentido sur. También decirles que a lo largo de los siguientes días hemos estado asistiendo a una recuperación progresiva del servicio que se irá incrementando gradualmente en los próximos días y de ahí se irá informando. Vamos a intentar informar con certezas. Entiendo que todo el mundo tiene mucha prisa, una ansiedad razonable por saber cuándo se van a ir recuperando las líneas. De ahí que eso también a veces nos hace proporcionar una información no todo lo sólida que se debería, pero, en fin, en las próximas horas iremos informando de la recuperación del servicio que estoy seguro se irá produciendo de manera gradual a lo largo de los próximos días. Con esta comparecencia, aparte de dar cuenta de estos eventos de los últimos días, y puesto que razonablemente se vincula la situación de esta semana con la situación real de la inversión ferroviaria en Cataluña de los últimos años, creo imprescindible ordenar el debate sobre la inversión que estamos realizando. Y me parece necesario aclarar varios conceptos que veo que se confunden a menudo. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inversión en rodalíes? Porque no toda la inversión ferroviaria es para rodalíes. Hay una inversión ferroviaria en alta velocidad, en terminales logísticas, actuaciones pensadas para mercancías, muy importantes también todas ellas. Cuando hablo de inversiones en rodalíes me refiero a inversiones con impacto directo en la calidad y en la prestación del servicio, en su fiabilidad. Y no es tan fácil como puede parecer. Por ejemplo, la Sagrera, lo dije el otro día, o el corredor mediterráneo. Hay actuaciones integrales que también suponen una mejora para rodalíes, aunque la motivación es otra. Y en estos casos se computa solo la parte correspondiente. Tenemos muy identificado qué va y qué no va para rodalíes, porque a eso se dedica la Oficina de Coordinación del Plan y gracias a este plan, desde 2020, hemos podido discriminar las inversiones que se realicen exclusivamente con destino a rodalíes. Antes solo podíamos decir si eran inversiones para la red convencional o para la alta velocidad. Solo se podía hacer esa discriminación. Ahora, desde 2020, podemos diferenciarlo. Por eso, cuando decimos que en 2025 hemos ejecutado más de 600 millones en actuaciones del plan, son más de 600 millones para rodalíes. Y este dato es importante porque introduce algo que antes no existía, que es la trazabilidad de las inversiones y la posibilidad de rendición de cuentas. Y aclarado este punto,
quiero que veamos la evolución de la inversión reciente en Rodalíes. Si me permiten, he querido acompañarme de algunos gráficos para entender cuál es la evolución de esa inversión. En primer lugar, poniendo en relación las inversiones que se han realizado en Rodalíes con las inversiones ejecutadas por el Ministerio de Transportes exclusivamente en Cataluña, verán, voy a remitirme a los dos ejercicios que son de mi exclusiva responsabilidad, que son el 24 y el 25, 1.228 millones invertidos en Cataluña por el Ministerio de Transportes, 754 destinados al ferrocarril, pero de ellos 607 exclusivamente en la red de Rodalíes. Año 2025, con datos provisionales de ejecución, no es un dato definitivo, 1.196 millones invertidos en Cataluña, con 822 dedicados a la red ferroviaria, 600 de ellos a la red de Rodalíes. Por eso, cuando decimos que 1 de cada 2 euros que invierte el Ministerio de Transportes, al menos en los 2 últimos años, van destinados a Rodalíes de Cataluña, lo decimos con datos y con fundamento. Como pueden ver, no solo la inversión ferroviaria ha crecido, también ha crecido la inversión global y también ha crecido el porcentaje de inversión total que se dedica a ferrocarriles, ¿no? En cuanto a la ejecución global y ferroviaria del Ministerio en Cataluña, pues la gráfica también es elocuente. Es decir, yo entiendo, ¿no?, que en este momento pues, exige responsabilidades de lo que está sucediendo al que está, pero el que está no es responsable de lo que se ha producido en tiempos pretéritos, especialmente en algunos en los que el abandono de la infraestructura ferroviaria de Cataluña es evidente. Yo entiendo que a algunos les moleste, pero esto es la realidad. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no. Yo al menos creo que así lo veo y creo que así lo vería cualquiera que tuviera un mínimo criterio objetivo. Se ha hablado en estos días de un informe de la AIREF que analizaba las inversiones producidas en el ámbito ferroviario, de infraestructuras en general, de Cataluña en particular, desde el año 85 hasta el momento presente. Bueno, yo he querido extraer algunos de los gráficos que contiene ese informe para poner las cosas en su justa medida. Informe que, como digo, concluye en el año 2018. Este gráfico no es mío, es del informe de la AIREF del año 2019. En este gráfico, como podrán ver, son las inversiones en ferrocarril de cercanías en toda España, ferrocarril metropolitano. Ven ustedes los años de las inversiones, eso que decían, no, en el ferrocarril no se ha invertido, en el convencional, se ha invertido muchísimo. Pero, oiga, miren a partir del año 2012, no es que se invierta menos, es que la inversión desaparece por completo. Insisto, informe de la AIREF, no del Ministerio, no de Transportes y no de este ministro, ni de este tiempo, del año 2019, con miras puestas entre 1985 y año 2018. Así acaba este periodo analizado, año 2018, en la nada. Claro, dicen, bueno, es que se ha priorizado la inversión en alta velocidad frente a la inversión en cercanías. Pues tampoco es rigurosamente cierto, señorías, porque, claro, este mismo informe contiene otro gráfico. No es mío tampoco, es del informe de la AIREF, hasta el año 2018. Como verán, es que no solo se abandonó la inversión en materia ferroviaria en el ferrocarril convencional, es que se abandonó la inversión ferroviaria por completo. Es que en alta velocidad, vean ustedes, observen ustedes la caída en picado. Claro, después hemos remontado, pero ¿quién soluciona ese hueco, ese gap? Nosotros lo hemos cifrado solo en el ámbito ferroviario, luego lo explicaré en una cifra que puede estar en torno a los 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. En fin, ese es el gap, ¿no? Pero vayamos al plan Rodalíes.
Porque el plan Rodalíes no nació como un listado de obras ni como una suma de millones, nació como una decisión política, que era mejorar la fiabilidad del sistema, ¿no? En el año 2025, mejorar la fiabilidad del sistema. Porque, como les decía antes, durante años se hizo lo contrario. Se anunciaban actuaciones muy visibles, esa construcción de esas 14 estaciones. ¿Dónde estarán las 14 estaciones? Mientras que la red se envejecía por dentro. El plan Rodalíes, cuando se pensó, no era un plan de muchos millones, solo que también, sino que era un plan con objetivos, con unos objetivos claros, definidos, que fueron fruto de 2 años de trabajo y de diagnóstico y que concluyeron en el año 2020 con una hoja de ruta clara, contrastable y seria. Y los objetivos del plan se articulaban en 6 programas cuyos avances son totalmente contrastables en cifras y por el ojo de cualquier usuario. Con independencia de que hoy escucharé el argumento de que pues no se nota. Bueno, vayamos a lo que se ha hecho. Empecemos con lo que era más urgente en el año 2020, que era mejorar la fiabilidad de la red con el programa de reposición de activos. Ese programa se ha ejecutado al 97% de lo previsto, con 586 millones de euros. Eran, y les relato, 26 actuaciones en puentes, 19 actuaciones en túneles, 6 actuaciones de cerramientos, 15 en terraplenes, 76 en trincheras, 20 actuaciones como la escollera de protección de la R1 en Mataró, 13 pasos a nivel, 71 renovaciones de vía, 40 actuaciones relacionadas con la energía, 36 actuaciones de señalización. Los eventos de estos días, desde luego, han puesto de relieve la importancia capital de este tipo de actuaciones y es evidente que no era suficiente. Sin embargo, si recurren a la hemeroteca, verán que tanto yo como mis antecesores, como cualquier responsable del plan Rodalíes, siempre hemos destacado que la reposición de activos era lo más urgente, aunque fuera lo menos visible para el usuario. Por tanto, yo no acepto, al menos en lo que se refiere a Rodalíes y en lo que a mí me toca, que el gasto en mantenimiento no tenga rédito político. No es, desde luego, lo que a mí me ha movido en el Ministerio. En cuanto a las estaciones, que son la puerta de entrada y la cara de Rodalíes, se han actuado en 50 actuaciones de reforma. 19 están en ejecución, 62 en redacción, 7 edificios nuevos en construcción y 5 edificios nuevos ya construidos. En total, se han destinado a las estaciones 213 millones de euros y 427 están ya adjudicados para mantener el mismo ritmo inversor. Se han actuado en cosas grandes y en cosas pequeñas. Desde luego no lo voy a decir como un mérito porque está muy lejos de ser eso, pero hasta hace un año en Rodalíes los aparatos elevadores que garantizan la accesibilidad en las estaciones estaban operativos en un 40%. Hoy estamos ya cerca del 90% de los aparatos elevadores de las estaciones operativos, tras un cambio de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una decisión que tuvimos que tomar. Respecto a la información y atención al cliente, uno de los elementos que más quejas suscita, decirles que hay un plan ejecutado al 117% de lo previsto, con necesidades que van evolucionando, de ahí que la ejecución sea superior al 100%. Una cantidad en total de 36 millones de euros se ha invertido para mejorar este apartado. Pero, como saben, no solo ha habido obras de reposición de activos, sino obras que son las que se llevan los titulares por su alcance y que hay que destacar por su magnitud. Duplicación de la R3 entre Parets y La Garriga. ¿Qué pretendemos con esa obra? Darle a la R3 mayor capacidad. Es decir, no solo estamos trabajando en mejorar lo que ya hay, sino en dotarle de una mayor capacidad. Las integraciones urbanas de Sant Feliu o Montcada y Reixac, en este momento en plena ejecución. La remodelación de Montcada-Bifurcació, que es crítica para toda la operativa de la red. El nuevo ramal al aeropuerto, sus 2 nuevas estaciones que van a estar listas para entrar en servicio incluso antes de que Ferrocarrils de la Generalitat tenga disponible el material rodante. O la remodelación de Castelldefels, por citar algunas de ellas. Todas obras de gran alcance, caras, complejas y que, por desgracia, producen afectaciones al servicio, pero que son muy necesarias. En total, estas suman un presupuesto ya adjudicado de 1.340 millones de euros, de los cuales se han ejecutado 654. Cada una está en un punto distinto, por tanto, queda claro
que la mitad de las grandes obras de aumento de capacidad ya está hecho. En este programa también quiero destacar la implantación del RTMS en varias líneas, otra cosa que no se ve, que no es acero, que no es hormigón, pero que es fundamental para mejorar la señalización y el tráfico y aumentar la capacidad de la red. Y no solo nos quedamos en obra que esté ya realizada, sino que también estamos planificando la red para las próximas décadas. En comparación con los montantes que se manejan en las obras, los proyectos, los estudios son baratos, entre comillas. Tenemos en este momento 13 estudios informativos, como saben, en la fase previa al proyecto, que son necesarios para evaluar alternativas, asegurar su rentabilidad socioeconómica y su impacto ambiental. Todas las líneas tienen mínimo un estudio informativo, pero lo más relevante es de qué manera van a cambiar la estructura y la funcionalidad de la red. Por ejemplo, la mejora de capacidad de intermodalidad en Martorell, que va a permitir una mejor combinación con la red de ferrocarriles de la Generalitat, la nueva conexión entre la R4 y la R8, que va a romper la radialidad de la red y unir directamente dos comarcas con 1,4 millones de habitantes sin pasar por Barcelona. Y además de estos 13 estudios informativos, en redacción tenemos estudios de alternativas, estudios de viabilidad, en total 20 expedientes de planificación sobre la mesa para diseñar la red. Este es un esfuerzo que consume mucha energía ministerial, de diálogo con el territorio, requiere mucho tiempo para analizar alegaciones, propuestas alternativas, y lo señalo porque la planificación se suele desmerecer, pero sin planificación no hay obra. Y la planificación es la que más esfuerzo de diálogo requiere y donde más política hay. No es una queja, es una reivindicación. Llegar a acuerdos de planificación requiere energía, tiempo, pero repercute en mejores proyectos en el futuro. Cuando les decía antes, este mapa lo hemos hecho público. Hace una semana lo proporcionamos en la comparecencia el otro día en el Senado, cuando les decía que no hay una sola línea en la que no se esté interviniendo o se haya intervenido recientemente en Rodalies, es que les digo lo que sucede. No se trata solo de millones, veamos dónde están. Es decir, tenemos en azul actuaciones ya ejecutadas y finalizadas en la red de Rodalies. Tenemos en verde actuaciones en ejecución, como pueden ver en todas las líneas. Y tenemos en color naranja las actuaciones planificadas o proyectadas. Como pueden ver, en todas las líneas hay actuaciones o recién ejecutadas o en ejecución o en proyecto. Esto es, señorías, lo opuesto a la parálisis, lo opuesto al abandono, lo opuesto a la desinversión. Esto es invertir, planificar y abordar los problemas. Y llegados a este punto, permítanme que hablemos del material rodante con serenidad, pero también con claridad, porque si he dicho antes que con gobiernos anteriores la red estaba envejecida por dentro, pues el material rodante no es una excepción. Y aquí tengo que dirigirme directamente al Partido Popular, porque hay mucho que decir. No es una consigna política, es una cronología objetiva, absoluta. No compraron ni un solo tren para Rodalies durante sus mandatos de gobierno. Ni uno. El resultado no lo digo yo, lo decía un informe del año 2020 realizado para Rodalies, es que el parque de material rodante está cada vez más envejecido. Esto no es ideología, es física. Los trenes que operan las Rodalies de Cataluña siempre han sido licitados, adjudicados y puestos en servicio por gobiernos socialistas. Siempre. Se lo repito por si no ha quedado claro. Y se lo voy a detallar porque es muy interesante. En estos momentos circulan por Cataluña las series 447 y 451 de los años 80 y 90, licitadas, adjudicadas y puestas en servicio por los gobiernos de Felipe González. En este momento circulan por Cataluña 45 trenes Civia de los años 2008-2009, los últimos y más nuevos que circulan por la red. Hace de esto 16 años. Licitadas, adjudicadas y puestas en servicio por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En este mismo año comienzan a circular los primeros trenes Serie 452, o eso esperamos, un total de 72 trenes de cercanías que vendrán a Cataluña a renovar parte de la flota existente de 198 trenes que ahora mismo prestan el servicio y que han sido también licitadas y serán recepcionados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Me van a permitir que les haga un resumen, que es muy fácil.
En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalíes en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una expresión que creo que empleó un día el señor Aznar. Cero, como su compromiso con la movilidad sostenible en las ciudades de nuestro país, que sufrimos lamentablemente día a día en cada ciudad, en cada comunidad y en cada territorio. Pero les voy a decir más aún, no nos quedamos ahí. Además, vamos a poner en servicio en Cataluña, para la mejora de la conectividad regional y nacional, otros 24 nuevos trenes regionales, 14 de ellos de ancho variable. Total, 1.207 millones de euros para Cataluña solo en los trenes de la etapa de Pedro Sánchez. Les repito, 1.207 millones, la mayor cifra empleada jamás en la adquisición de material rodante para Cataluña. Por eso a mí cuando me dicen PP-PSOE, todos somos iguales, la culpa es de los gobiernos españoles, pues hombre, creo que parece que es más culpa o en mayor medida de unos que de otros. Los datos son incontestables. Con esto, con el nuevo material rodante, tendremos aumento de capacidad, de fiabilidad, de confort también para los viajeros, que es lo que están demandando día a día en la prestación del servicio de Rodalíes, también en cualquier lugar de España, porque el abandono no ha sido exclusivamente de Rodalíes, aunque ahí se note especialmente. Reduciremos la antigüedad de la flota, que es el único valor que se incrementa, la antigüedad de la flota, cuando gobierna la derecha en este país. En fin, ese es el único aumento que han sido capaces de generar. Con esto hemos cumplido la primera fase del Plan Rodalíes 2020-2030, con un porcentaje de ejecución global en contra de lo que se diga o lo que he leído estos días del 77%. No podemos caer en la complacencia, porque los resultados a día de hoy no se ven, pero sí que tenemos que ponerlos sobre la mesa para que se haga un mínimo de justicia. No estamos satisfechos, pero la tendencia histórica de inversiones ferroviarias en Cataluña se ha dado la vuelta, y particularmente en Rodalíes. En la actualidad, con el plan hasta 2030, que estamos actualizando, vamos a aumentar la fiabilidad de la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y dotar al sistema de mayor capacidad para responder al crecimiento demográfico y el cambio modal que una movilidad sostenible requiere. Para ello, ya se ha anunciado por parte de la Generalitat que vamos a incrementar la inversión prevista hasta 2030 en 1.700 millones de euros más. De este modo vamos a alcanzar los 8.000 millones de euros de inversión en una década solo en el ámbito ferroviario en Cataluña. La reposición de activos va a seguir siendo una pieza clave en Rodalíes, más si cabe después de lo vivido estas últimas semanas. En total vamos a destinar más de 2.240 millones hasta 2030 adicionales para reforzar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, de manera que, en fin, este es el panorama, se ha desarrollado en ruedas de prensa en Cataluña y, por tanto, señorías, aunque una primera parte de aquel diagnóstico, de aquel artículo del año 2016 se mantiene, es decir, la situación de Rodalíes es muy mala, el epígrafe final cambia. No hay esperanza de que se supere o de que se cambie. Yo digo rotundamente sí. Hay esperanza de que se supere y se cambie si somos capaces de mantener el ritmo inversor y articular las soluciones que se han planteado después de una correcta planificación, esta vez sí, y que están desarrollándose, aunque causen durante un tiempo algunos problemas. A partir de aquí, señorías, estoy a su disposición. Ha sido una intervención prolija, pero tengan en cuenta que he tenido que abordar, el otro día abordé en 2 comparecencias ambos temas y en esta pues, me he visto obligado a hacerlo en una sola. Quedo a su disposición para aclarar cuantas dudas, observaciones quieran realizar en el curso de las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tras su intervención, tiene la palabra, como bien saben, por un tiempo de 12 minutos los portavoces de los grupos parlamentarios. Algunos de sus señorías han propuesto